Y ahora hay aparatitos, así como hay el oxímetro, hay aparatitos que te toman ahí la cantidad de CO2 que exhalas. Y debe estar entre 35 y 45 lo que exhalas. Estos valores se expresan en un aparatito que se llama capnógrafo. O sea, todo ya podemos monitorizarlo. Es más, el capnógrafo ha pasado a ser un gol estándar, probablemente este año haya un gol estándar. Cuando tú intubas a un paciente, tienes que comprobar que exista CO2 en la intubación. ¿Por qué? Porque la intubación de un paciente va al pulmón, ¿sí? Pero a veces intubas y te vas al esófago y va al estómago. Entonces el estómago no produce CO2. El único órgano que produce es el pulmón. Entonces cuando hay CO2, está en el pulmón. Si no hay CO2, está en el estómago. Sácalo, ponlo por el cuerpo. ¿Ya? Entonces, CO2 importante, importantísimo. Entonces, entonces ya sabemos dónde viene todo. Pasemos al estado de hiperdinámica, el ejercicio. El ejercicio, cuando comienza a aumentar los requerimientos de oxígeno en tus células, suben de 5 mililitros, lo normal que están ustedes consumiendo en este momento, a 15 mililitros, suben 3 veces los requerimientos. Entonces, si tú llevas 19.7 mililitros y le vas dejando oxígeno, y la sangre venosa se va con 14 mililitros al pulmón. Cuando tú haces ejercicio, sobre todo ejercicio extenuante, te vas con tus 19.7 y le dejas 15 mililitros. ¿Sí? 15 mililitros. ¿Y con cuánto se va la sangre venosa? Con 4 mililitros. ¿Y cómo recupero el oxígeno? Nuevamente, si estoy llenando con tan poquito oxígeno por la sangre venosa, porque comenzamos a hiperventilar, ¿no? Cuando estamos haciendo ejercicio, respiramos más rápido, entonces entra más ventilación pulmonar, que es lo primero que habíamos visto en la primera clase de respiración, más ventilación pulmonar, ¿no? Entonces vamos a recuperar. Pero eso está bien en el ejercicio. Ustedes que tienen 15 gramos, ustedes están chapositos, bien con bastante hemoglobina. ¿Qué pasa con un niño que tiene 10 gramos de hemoglobina y que lo pone a jugar fútbol en la valla? 10 gramos de hemoglobina, 10 gramos y satura 95%. ¿Cuánto será eso? A ver, 10 gramos, 95% de 10 gramos, 9.5 gramos, ¿no es cierto? Y a 9.5 gramos con 1.34 mililitros. 12.5. Cuando lo ponen a jugar fútbol, libre, cuando a jugar fútbol, ¿qué pasa? Llegas a pasar los 15 mililitros, estás en déficit. Entonces, dos cosas: o corres despacito, te mides porque comienzas a sentir la falta de aire, ¿sí? O te desmayas, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, en el colegio, en el desfile, en tal sitio se desmayaron 15 personas, en el colegio, se desmayaron tantas personas, ya saben la razón ahora, ¿no es cierto? La hemoglobina es importantísima. Perú está en una campaña contra la anemia, sobre todo contra la anemia infantil, porque ha detectado ese problema. Entonces ya saben ustedes por qué no tenemos deportistas de élite casi. No tenemos, ¿no? ¿Por qué? Por estos factores tan importantes, porque no tenemos muchos fisiólogos, no tenemos muchos médicos deportólogos. Recién en la residencia tienen 2 años de medicina del deporte. Recién están formando especialistas en medicina del deporte, porque tienen que hacer mucha fisiología en su primer año. Mucha fisiología deportiva, de oxígeno, de altura. Entonces, el ejercicio te lleva a 3.3 mililitros más ya de requerimiento, ¿sí? A 3 veces más de requerimiento, ¿sí? 3 veces más. Aumenta la cantidad de requerimientos de oxígeno por parte del tejido periférico, Y entonces, ya no transporta la sangre venosa ya no transporta 14 mililitros, transporta solo 4 mililitros hasta el pulmón. Y si el pulmón no ventila bien, no ventila adecuadamente, entonces no vas a reponer todo y sigues en déficit en el deporte. Y entonces, en 2 vueltas, ¿cuántas vueltas son 800 metros? 2 vueltas
la pista atlética, ¿no? Dos vueltas te quedas en una vuelta y media, y ahí, remate, ¿qué vas a rematar? Si ya no tienes pulmón ya para rematar, ¿no? Entonces, esa es la realidad. O sea, la fisiología respiratoria es importante para medicina de altura, medicina del deporte y para terapia de rehabilitación. Esas tres especialidades, si no tienes idea de la fisiología de esta parte de fisiología, es difícil que puedas desarrollar. ¿Ya? Yo siempre les digo, yo anhelo ver un exalumno mío, ya tenemos un exalumno nuestro trabajando en el hospital traumatólogo en Barcelona. Yo quiero ver a un alumno de la UPT siendo fisiólogo, deportólogo de Barcelona, de todavía no tenemos. Todavía no les ha pegado esa chispa. Ya todos quieren ser hermanos. Entonces, vamos ahí. ¿No? Entonces, el ejercicio, la saturación, va a descender la saturación de hemoglobina, porque estás consumiendo mucho oxígeno, ¿no es cierto? La saturación desciende entre 15 y 25 milímetros de mercurio. Es decir, si tú vas, los chicos de las Olimpiadas van a correr la maratón de 5 kilómetros de la UPT, corren después de 5 kilómetros, no vas a saturar 97 con el que comenzaste, vas a saturar 90, 89 de repente, ¿no? Si has entrado solamente en entretenimiento, vas a saturar 85, ¿no? Dependiendo de tu capacidad. Y es ahí donde los deportistas comienzan a practicar su modo de respiración, su capacidad ventilatoria, para poder recuperar el oxígeno y mantener una saturación permanente y estable. ¿Ya? Entonces, el deporte altera nuestra fisiología. Es una fisiología totalmente diferente. Baja la saturación, consume más oxígeno. Entonces, los tejidos tienen déficit de oxígeno, por eso es que tienes que tener buena cantidad de hemoglobina. ¿Y esta cosita qué cosa es? Esto se llama curva de disociación de la hemoglobina. Pregunta esta. Este es un examen ahora, en 12º ciclo, en residencia médica, entonces siempre tengo problemas. Ya, esta es la curva de disociación de la hemoglobina. Presión de oxígeno. ¿Qué cosa era la presión de oxígeno? La cantidad de oxígeno que teníamos en la sangre, ¿no es cierto? En la sangre, la cantidad que generaba una presión que iba de 0 a 100. ¿Podía ser más? Puede ser más, es increíble. Cuando pasamos demasiado oxígeno, se encuentra 140. Un día hemos encontrado un paciente con 200 milímetros de presión de oxígeno. Tan que le ponían y le ponían oxígeno, pobre señor, pues iba a acabar telestasiado todo el hombre. ¿Ya? Entre 0 y 100. ¿Sí? Eso es importante monitorizar al paciente. Y esta es la saturación de la hemoglobina, que dijimos es la cantidad de oxígeno que se pega a la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué tiene esa curva sigmoidea? Esa curva sigmoidea nos va a relacionar, o sea, si tú pulsas y sacas tu presión de oxígeno y le tomas tu saturación, haces tu correlación. ¿Ya? Fácil en todos los hospitales actualmente. ¿Qué pasa? Fíjense, ¿cuándo satura 100% el paciente? ¿Cuándo satura 90%? ¿Cuándo satura 90%? ¿Cuándo tiene saturación 90%? Les dije el border glide para poner oxígeno a un paciente. ¿Cuándo satura 90%? ¿A qué presión de oxígeno? 60 milímetros de mercurio. O sea, no necesitas tener un montón de oxígeno en la sangre o tu totalidad para saturar 90, ¿no es cierto? Entonces, entre 60 milímetros para arriba, una cantidad respetable de oxígeno, vas a subir de 90 a 100. Casi va a estar plana la curva, mira. Plana la curva. Entonces, esta es una presión crítica, 60, ¿ya? 60, hasta 60. ¿Por qué? Porque comienzas a bajar 60 y mira cómo se viene el despeño, el declive, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir este despeño? Que baja más rápido. Cuando baja la presión de oxígeno, la saturación de hemoglobina comienza a bajar. ¿Ya? Comienza a bajar. Es decir, si tú tienes un paciente que se está ahogando, que tiene 40 de presión de oxígeno, su saturación va a estar pues, en 50, casi en 50, ¿no? Perdón, en 70 y tantos, ¿no? En 70 y tantos. ¿Ya? Si tú tienes una presión de oxígeno de 27 milímetros de mercurio, esa
vas a estar saturando 50% nada más. Eso es una PO2. ¿Qué pasa eso? Tenemos pacientes que hacen paro cardíaco, paro respiratorio. Un paciente está haciendo asma, y hace parada respiratoria. Y su saturación comienza a bajar. Nosotros tenemos que llegar. Cuando llega a 50, estamos acá. Miren cómo está bajando la saturación de la hemoglobina. ¿No? Es cuando falta el oxígeno. Menos de 60 es la presión crítica. Y la P50 significa que está saturando 50% a una presión de 27 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, ¿quién te da la presión? La cantidad de oxígeno que tienes. ¿Qué es la saturación? La cantidad de oxígeno que se pega a la hemoglobina. Es decir, si tú no tienes oxígeno, la hemoglobina comienza a soltar el oxígeno para que se oxigene lo más rápido que puedan las células. ¿Sí? Va soltando y entonces va bajando su saturación. ¿Qué les dije del fenómeno alostérico? Primero es más difícil, segundo, tercero, cuarto más fácil, pero es el más laxo, ¿no? Es el que normalmente nosotros le damos a las células. ¿Sí? Le damos, pero cuando tengamos una disminución de oxígeno, la hemoglobina comienza a soltar la segunda, la tercera molécula, hasta la cuarta vez la suelta, ¿no? Queda sin oxígeno. ¿Está entendido este concepto? ¿Sí? De presión de oxígeno y concentración de hemoglobina y saturación de hemoglobina. Curva de disociación de la hemoglobina. Pregunta de examen. Así venga fácil la pregunta, ustedes tienen que estudiar la curva de disociación de la hemoglobina. Todo estudiante de medicina decente tiene que saber la curva de disociación de la hemoglobina. O sea que el sábado que se van de juerga van a repasar su curva de disociación de la hemoglobina. Quien no sabe se toma un trago y así, ¿ya? Entonces, todos aprenden. Entonces, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? Entonces, como les decía, presión se correlaciona con saturación y se correlaciona con volumen, con la cantidad del oxígeno. El volumen genera una presión de oxígeno y ayuda a la saturación. ¿Ya? Esa es la correlación real. Entonces, cuando hay un buen volumen, hay una buena presión y hay una buena saturación. Pero baja el volumen de oxígeno, baja la presión de oxígeno y la saturación comienza a descender. La presión crítica de oxígeno es cuando tengo 60 milímetros de mercurio de oxígeno. 60 milímetros de presión. P90. Menos de 90 comienza el despeño, o sea, la hemoglobina comienza a liberar rápidamente el oxígeno, lo libera y comienza a perder saturación. Ya no está saturado, porque comienza a liberar porque tiene poquito volumen de oxígeno. Eso es lo que deseo que entiendan. ¿Ya? Baja la presión porque baja el volumen, baja la presión de oxígeno, menos 60 y entonces la hemoglobina dice, no, falta oxígeno, ¿qué hago? Libero. Y entonces como estoy liberando ya no está saturado por el 90, vamos a saturar 80. Como está liberando. Hemos tenido ceros y el paciente ha salido. Entonces, pero es porque la tensión ha sido inmediata, digamos, ¿no? Inmediata. Pero es algo muy riesgoso. Recuerden, 4 minutos no aguantan las neuronas. Bien, entonces esta curva expresa, ¿no es cierto?, la relación entre el oxígeno y la presión de oxígeno en el eje horizontal y el eje vertical, la saturación, ¿no? Y esta saturación es, digamos, la más fácil de tomar, es un indicativo de la presión de oxígeno. Porque en el monitoreo constante, nosotros tenemos la presión de oxígeno, la saturación de oxígeno como un monitoreo constante obligatorio y son las unidades clínicas. ¿Ya? Entonces la saturación nos va a orientar, si comienzas a bajar menos de 90, 80, 85, a bajar la cantidad de oxígeno, a bajar la presión. ¿Cómo le subo? ¿Cómo subo la cantidad y la presión de oxígeno? ¿Qué le doy a ese paciente que ha bajado 80? De menos de 90. Oxígeno suplementario. Entonces ya van a aprender después mascarita, tubo, ¿ya? Entonces van a aprender a darle suplemento de oxígeno. Lo que quiero que ustedes sepan ahora, que menos de presión crítica, menos de 90,
60 quiere decir que ha bajado el volumen, ha bajado la presión y necesito recuperarlo. ¿Cómo lo recupero? Con oxígeno suplementario. ¿Ya? Oxígeno terapia. Eso no es tema de nuestro curso, así que, pero sí lo van a aprender después, no se preocupen. Entre la presión entre 100 y 70 o 60 es una zona plana, ¿no? Una zona plana donde prácticamente ya solo aumenta la saturación entre 90 y 100. Pero luego menos de 60 comienza una curva, ¿no? Que es una curva descendente. Yo le llamo el despeño porque menos de 60 comienza a liberarse demasiado oxígeno por parte de la hemoglobina. Esta S se llama S sigmoidea. Entonces las presiones del oxígeno atmosférico alteran las presiones del oxígeno tisular y alteran la curva también de la presión de la hemoglobina, ¿cierto? El oxígeno atmosférico puede variar, la presión de oxígeno atmosférico puede variar, pero puede variar la cantidad de oxígeno que necesitan nuestras células. No puede variar, siempre vamos a estar 5 mililitros por minuto, no varía. Entonces, tú tienes que hacerle llegar eso. ¿Cómo le haces llegar? En la playa no hay problema, es lo que estamos hablando. Aquí en Tacna, no hay problema. Subes a Arequipa 2400, no hay mucho problema todavía. Ya te vas a adaptar, pero ¿cómo te adaptas? Lo que hemos hecho en fisiología 1. Dos cosas. Produce eritropoyetina y la eritropoyetina ¿qué produce? Los eritrocitos acompañados de A. Y entonces aumentas tu cantidad de hemoglobina para poder captar más oxígeno. Pero si tú eres un futbolista que tiene 14 hemoglobina, está bien para su realidad, no juega en el llano, pero sube a una altura donde la presión de oxígeno es menor, entonces, y él no tiene la capacidad de jalar todo ese oxígeno, ese poquito oxígeno que entra a su pulmón, lógicamente va a colapsar, le va a faltar aire, no va a tener la condición física. En cambio, los que viven ahí en la altura tienen más hemoglobina, ¿no es cierto? Porque están aclimatados. Y esa cantidad de hemoglobina va a hacer que jales tu oxígeno, el poquito oxígeno que ingresa, y puedas vivir una vida aparentemente normal, hagas tu ejercicio normal. Ese es el viejo dicho gallinazo, no cante puro, ¿no? Porque los de la costa es un poco difícil. Entonces, cuando tú subes a la altura, te vas a agitar, pues, ¿no? Te vas a agitar, no vas a tener suficiente oxígeno. Como tu cerebro no va a tener oxígeno, te va a dar edema, te va a dar dolor de cabeza, edema de altura, incluso puede haber edema pulmonar porque el corazón no va a tener buena cantidad de oxígeno. ¿Ya? Esa es la idea. Va cambiando, va a una relación la presión de oxígeno atmosférico, ¿sí? Con la presión de oxígeno que tenemos en la sangre, y esto se va a correlacionar. Pero también tenemos el otro lado. El otro lado lo tenemos. Lo tenemos del otro lado, en el fondo del mar, o cuando tú buceas, o cuando bajas a pescar. ¿Alguien va a pescar? No, los chicos ya no van a pescar. Ustedes son trabajadores. Cuando bajas a pescar, ingresas y entonces ya no solo vas a tener la presión atmosférica acá, sino el agua te va a comprimir el cuerpo. Entonces tu cuerpo tiene mucha presión, ¿sí? Y tu oxígeno que tú tienes en tu vía respiratoria, entonces va a ganar mucha más presión y entonces vas a tener 500 milímetros de mercurio de presión en los alveolos que van a ir pasando a tu pulmón, ¿no? Entonces cuando ingresas mucho al fondo de los pulsos que entran con tanque muy profundo, entonces mientras más profundo vas, más presión hay con tu cuerpo, más comprimen tus alveolos, más presión de oxígeno existe y va pasando más, ¿no? Entonces tú no puedes salir bruscamente, no puedes salir. ¿Por qué? Porque tus alveolos tienen que ir
irse descomprimiendo poco a poco. ¿Para qué? Para ir bajando esa presión que tienes en los alveolos poco a poco. Si tú ves un tiburón y subes, probablemente cuando llegues a la superficie se abren los alveolos bruscamente y producen una turbulencia. ¿Sí? Una turbulencia en los vasos sanguíneos que están cerraditos. Los alveolos están cerraditos, todos se abren bruscamente. En los vasos sanguíneos, ¿se acuerdan del número Reynolds? Ya no se acuerdan del número Reynolds. El número Reynolds, que era en la circulación sanguínea del vaso, ¿no es cierto? Más pegado, en el centro iba más rápido, iba pegado como un río, ¿no? Y los de la orilla más lentos. Pero iban así. Entonces, cuando tú lo vas comprimiendo, el vaso sanguíneo entra así. Y tú lo abres bruscamente, porque sube rápido, porque estás asustado. Entonces, esa turbulencia, más la apertura brusca de los alveolos, puede generar un embolismo aéreo. Las burbujas que se van y se meten al pulmón y se impactan en el pulmón. Y esa burbuja aérea puede producir un embolismo y un paro y un fallecimiento del paciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? Síndrome de descompresión brusca. Se descomprime el paciente. Hay que llevarlo volando a la cámara hiperbárica para compresión, tratar de destapar la burbuja y tratar de romper. Metemos oxígeno a 600 atmósferas, a 3 atmósferas. O sea, no es 760, sino 1200. Entonces, esa presión en la que entra el oxígeno, tratamos de romper la burbuja esa. Entonces, síndrome de descompresión. Entonces, tanto en la altura como bajo el mar, podemos alterar nuestra fisiología. Entonces, hay fisiología para los buzos, fisiología para la altura, fisiología para el deporte. Todo que tiene que ver con fisiología respiratoria. No puedo aprender el resto si no aprendo bien mi fisiología respiratoria básica. ¿Ya? Y entonces la parte superior está plana, la parte se va alterando, es muy poca variación entre 90 y 100 mililitros, o sea, de 90 y 100% de saturación, 60 a 100 mililitros de presión, es muy poca la variación. Varía cuando viene esta parte de la baja de volumen. Y entonces, ¿algunas enfermedades alteran? Sí, alteran. Vamos a tener dos enfermedades. La hemoglobina va a soltar más rápido el oxígeno cuando tengo un CO2 aumentado, hidrogeniones aumentados, aumenta mi temperatura o disminuye mi 2,3-difosfoglicerato, que es una proteína que está en la hemoglobina, ¿sí? Que se encarga de la liberación de oxígeno. Entonces, cuando aumenta o disminuye el 2,3-difosfoglicerato, entonces mi hemoglobina, mi curva de disociación de hemoglobina se va a ir hacia la derecha. ¿Qué significa que viene hacia la derecha? ¿Qué significa que viene hacia la derecha? Significa que cuando yo estoy en una acidosis, aumento el CO2, aumento mis hidrogeniones, aumento mi temperatura, mi organismo requiere más oxígeno, la hemoglobina se altera y comienza a liberar más oxígeno. ¿Ya? Más oxígeno. Cambia este proceso cuando tú estás en una alcalosis. ¿Cuándo es una alcalosis? Cuando tu CO2 disminuye, tus hidrogeniones, o sea, el radical ácido, disminuye. Cuando entras en hipotermia, ya aumenta el 2,3-difosfoglicerato. Entonces, ¿qué pasa ahí? El oxígeno se queda pegado a la hemoglobina y no libera los tejidos. No libera los tejidos. Y cuando pasa eso, entonces tu organismo también comienza a entrar en alteración metabólica. Entonces tenemos la curva de disociación de la hemoglobina por estos 4 factores básicamente, 4 factores grandes básicos, que varias enfermedades pueden llevar a estos 4 factores, se altera o se pega hacia la derecha o se pega hacia la izquierda. Se pega hacia la derecha cuando liberas mucho oxígeno, comienzas a liberar todo tu oxígeno. ¿Cuándo pasa esto? Aumenta el CO2, es decir, no estás respirando bien, estás entrando en ácido respiratorio. Aumentan los hidrogeniones, estás entrando en acidosis metabólica. Aumenta tu temperatura,
o disminuye tu 2,3-trifosfoglicerato en los glóbulos rojos. ¿Y cuándo se pega a la izquierda? Es decir, retienes el oxígeno y no le das oxígeno al organismo. Cuando entras en el proceso contrario, en alcalosis, disminuye tu CO2, disminuye tus hidrogeniones, estás en hipotermia o aumenta tu 2,3-trifosfoglicerato. Entonces, hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya, en los dos, hacia la derecha, liberas mucho oxígeno. Y cuando liberas mucho oxígeno, ¿qué va a pasar con tu saturación? Va a bajar. Tu saturación comienza a bajar por estar liberando mucho oxígeno. Cuando lo pegas a la izquierda, retienes el oxígeno. Tu hemoglobina mejora su saturación, pero no te sirve porque no vas a oxigenar el resto del cuerpo, está atrapada ahí el oxígeno. ¿Cuándo pasa? A ver, un ejemplo claro, lo que el otro día les decía. Ustedes ya no hay conciertos como antes, ¿no? Ya venían los artistas, si las chicas iban, se bloqueaban, no, se desmayaban, por acá se desmayaban. Ya no pasa eso mucho, ¿no? Ya no hay ese tipo de conciertos, ustedes ya son más recatados. Entonces, ¿qué pasa en ese tiempo? Por ejemplo, las chicas comenzaban a gritar, el artista llegaba muy poco, gritaban todos, y se hiperventilaban, veían a su galán y estaban, entonces se desmayaban. ¿Por qué? Porque al hiperventilarse eliminabas el CO2. Como eliminas el CO2, entonces disminuye el CO2, entras en alcalosis. ¿Para qué lado se iba la curva de disociación? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Se iba a la izquierda. ¿Qué pasa en la izquierda? En la disociación a la izquierda, ¿qué pasa con el oxígeno? ¿Se pega o se suelta? Se pega la hemoglobina. Curva de disociación de hemoglobina a la izquierda se pega. Como está pegado, no le vas a dar oxígeno para el cerebro. No le das oxígeno al cerebro. Y como no le das oxígeno al cerebro, más el fenómeno de vasoconstricción, en la alcalosis, llega menos sangre y encima está el oxígeno pegado, el cerebro entra en un apagón y se desmayaba. Había que volver a respirar por eso han visto seguro, le ponen una bolsita y volvían a respirar en la bolsita porque eso les generaba CO2, ¿no? Y entonces su nivel de CO2 volvía a subir y otra vez estaba normal. ¿Ya? Entonces, pero pasaba el susto. Ya saben ustedes por qué, y ahora saben. ¿Ya? ¿Está comprendido el concepto entonces? Disociación de hemoglobina derecha-izquierda, desviación derecha, desviación izquierda. Pero algunas cosas alteran esto, perdón. Algunas cosas alteran. ¿Qué es el monóxido de carbono? ¿Quién produce el monóxido de carbono? ¿Quién produce el monóxido? Los motores. Por eso, los motores. Entonces, el monóxido hace que pega la hemoglobina en una unión indestructible, y entonces comienzas a perder el oxígeno, porque ya el oxígeno no puede pegarse a la hemoglobina. Y entonces, el paciente sin oxígeno se duerme y ahí nomás se muere. ¿No? Entonces, cuando se quieren suicidar los chicos, vienen, se sientan en el carro, cierran todo el ambiente, cierran el carro y lo prenden el carro. Listo, y los encuentran rojitos, chapositos y dormidos. Muerte dulce le llaman eso. Pero también pasa que a veces, ¿no han visto en la llarada? Entran al pozo, están limpiando el pozo con la motobomba, que es un motor que libera CO2, y es un espacio cerrado, se llena de monóxido, se pega su hemoglobina, ya no va el oxígeno para su cerebro, se duerme, dejan de respirar. Listo, se acabó la vida. ¿Cómo lo tratamos? Si lo encontramos todavía con signos de, primero, si lo vas a rescatar, tienes que ponerte oxígeno, ¿no? Tu máscara, todo, para no respirar solo monóxido. Lo sacas y hay que ponerle oxígeno a presión, potenciarle hasta que tratar de liberar, porque el monóxido se pega a la hemoglobina y no se pega. Ese es un caso especial. ¿Ya? Ese es un caso especial. Otro caso especial es cuando por algún problema hay una metahemoglobina y el fierro se vuelve férrico. Cuando el fierro ferroso es el que capta el oxígeno, ¿no? Si es férrico no lo va a captar el oxígeno.
¿Ya? Eso lo ven hematólogo sobre todo. Cuando le ponemos plasma, eritropoyetina, glóbulo rojo, no mejora. Entonces lo pasamos, les hacemos sus bioquímicos especiales y vemos que a veces está mal alguna parte del metabolismo. El CO nos altera pues, totalmente el monóxido de carbono, ¿no? El monóxido no es CO2, es CO nada más, se pega y es indisoluble la unión. Y el oxígeno de hemoglobina le gusta más el monóxido que el oxígeno, ¿ya? Es más afín. Listo, entonces, ¿qué es el efecto Bohr? El efecto Bohr es cuando el aumento disminuye el CO2 y esto quiere decir que si aumentas o disminuyes o te pega más la hemoglobina, el oxígeno se pega más a la hemoglobina o se libera más el oxígeno. La distribución a la derecha, cuando aumenta el CO2 liberas más oxígeno, cuando disminuye el CO2 el oxígeno se pega más a la hemoglobina. Eso es en resumen el efecto Bohr. Entonces, es muy sensible al pH. Al aumentar el CO2, aumenta el pH y ya hace más ácido, ¿no? Disminuye el pH, es más ácido. Entonces, las células para utilizar el oxígeno requieren ATP, ADP, ¿no es cierto? Las células nunca deben estar a más de 0.5 micras, ¿sí? Y es importante el flujo sanguíneo. Y el oxígeno se transporta diluido, más o menos 0.3 mililitros por cada 100 mililitros, que genera una presión de oxígeno de 40 mililitros en 40 mililitros. Ese es el oxígeno, el CO2 es más cortito. Y si transportamos CO2, ¿cómo lo transportamos? El oxígeno es nada, pegado a la hemoglobina, disuelto en el plasma, listo. Y todas sus agregaciones. ¿Y el CO2 cómo llega hasta el pulmón para ser eliminado? El CO2 es un poco diferente, ¿ya? Es un poquito diferente. El CO2 es un compuesto, no se transporta casi pegado al hemoglobina, ¿no? Como hemos visto, solamente 20% se transporta unido a la hemoglobina, carbamino, hemoglobina. Por eso es que no tenemos 100% de saturación. ¿Ya? Por eso es que no tenemos 100% de saturación. Aparte de circulación pulmonar vamos a tener problemas. Y el 10% del plasma y el 70% se transporta en forma de bicarbonato. Entonces, el transporte del oxígeno, del CO2, el CO2 se une, al salir de la célula, se une al agua. Y el agua más CO2 más anhidrasa carbónica forman ácido carbónico. Y la misma anhidrasa carbónica libera un hidrogenio que está circulando y crea un ion bicarbonato. Y ese ion bicarbonato va a ir hacia el pulmón. Y en el pulmón de ese ion bicarbonato, ahora por favor esta de la anhidrasa carbónica hay que demostrarla porque las siguientes semanas hacemos renal y ya tenemos que saber bien cómo se forma el ion bicarbonato del ion hidrogenio. El ion hidrogenio está en la sangre, nos regula el pH, ¿no? El ion hidrogenio es un radical ácido. Y el ion bicarbonato es una base, ¿no? Y el ion bicarbonato va hasta el pulmón. Y en el pulmón nuevamente se junta, por la anhidrasa carbónica, nuevamente se junta el hidrogenio en el pulmón. Y se escinde el CO2 más agua. El CO2 se libera y el agua sigue la circulación en el plasma sanguíneo. Entonces se juntan, se sueltan, se juntan, se sueltan. ¿Ya? La cuestión es que el CO2 se junta con el agua, forma ácido carbónico, este ácido carbónico por la anhidrasa carbónica libera un ion hidrogenio y un ion bicarbonato. Viajan hasta el pulmón y en el pulmón se vuelven a juntar y se vuelven a liberar CO2 y agua. El agua, la molécula de agua sigue con el plasma sanguíneo y el CO2 pasa la barrera alveolar capilar y se elimina hacia el espacio alveolar. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en que el ion bicarbonato, pero también el oxígeno puede ir disuelto en el plasma. El CO2 va disuelto en el plasma, solo 0.3 mililitros en el plasma. Entonces ahí tenemos más o menos cómo se transporta, ¿no? El CO2 más agua forma ácido carbónico y luego se liberan y
se forma ion bicarbonato y ion hidrogenión. La hemoglobina es nuestro principal buffer para los receptores de hemoglobina. También amortigua esos iones hidrogenios, los amortigua. El ion bicarbonato viaja por el torrente sanguíneo. Llegan al pulmón, en el pulmón el ion bicarbonato se puede unir a este hidrogenión. Este hidrogenión, este ácido carbónico se vuelve a romper en molécula de agua y CO2. La molécula de agua sigue su trayecto y el CO2 se elimina por la vía respiratoria. Aparte de eso, como le digo, una parte va pegada a la hemoglobina y una parte va libre en el plasma sanguíneo. Esa parte que va pegada a la hemoglobina evita que tengamos 100% de saturación. ¿Sí? Entonces, la anhidrasa carbónica es una enzima que es la que nos permite este movimiento, ¿no? Es rápida, en milisegundos altera toda la información. Pero acá hay un efecto también. Hay un efecto que también vamos a dominarlo. Así como hay efecto Bohr en relación a la elevación o disminución del CO2 para liberación o retención de oxígeno, el efecto Aldán es lo contrario. ¿Sí? Si aumenta o disminuye la concentración de oxígeno, ¿sí? A más oxígeno, menos CO2. A menos oxígeno, se va formando más CO2. ¿Ya? Entonces, ese es el efecto Aldán. Entonces, Bohr y Aldán tienen que ir en un equilibrio perfecto. También, pero en esta clase ya han hecho 3 preguntas de examen, ¿no es cierto? Porque van a tener 3 preguntas. ¿Ya? Esta clase es importante porque esta clase nos va a orientar en la fisiopatología respiratoria y posteriormente en clínica la oxigenoterapia. ¿Ya? Efecto Bohr, efecto Aldán. Y vamos a comentar un poquito nada más, hasta realizar el tiempo, de circulación pulmonar, ¿ya? Porque es importante, porque si no, no va a pasar con... Como tiene una semana de vacaciones, realmente corta, un poquito esta clase. La circulación pulmonar, ya esta circulación pulmonar tiene que ver con la cantidad de sangre que va a llegar al pulmón. Ya lo han visto ustedes, ya han visto todo, o sea, traigo un repasito nada más. Es importante, ya lo hemos visto cómo van llegando las 4 partes, hemos visto, ¿no? Cómo va llegando desde la ventilación, el intercambio, transporte y respiración celular. Pero ¿cómo va llegando todo eso? ¿Cómo va llegando toda esa sangre? ¿Cómo va circulando gracias a la integridad de la circulación pulmonar? La integridad. Es decir, llega sangre venosa y se va sangre arterial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 2 circulaciones. Es un concepto un poco ya antiguo, ¿no? Lo hemos partido el corazón en 2, ¿no? Tu corazón derecho y tu corazón izquierdo. Así te lo dejan pues, partido el corazón, ¿no? Entonces, tu corazón derecho llega la sangre que viene del oxígeno. ¿Cuánto de saturación? 75%. ¿Cuánto de presión venosa? 40, acuérdense jóvenes, ¿ah? Ahora ya con mucha razón venimos, ¿no? 75 y 40. Llega al pulmón, y en el pulmón, el alveolo, ¿cuánto era la presión? 100. Contra 40, el oxigenado, ¿sí? El oxigenado. ¿Y de CO2 cuánto llegaba acá? 46. Llegaba a 40 y pasaba al alveolo y salía. Cuando tú respiras, ahí encuentras el CO2. Y se iba por el ventrículo izquierdo, por la vena pulmonar entraba la aurícula izquierda, presión de oxígeno 95, 100 más o menos, y presión de CO2 40 de nuevo, ¿no? Entonces se iba esto hacia el resto del organismo, ¿sí? Entonces, a grosso modo es la membrana alveolar capilar con intercambio, ¿no? Entonces, esa es la circulación pulmonar, acá, aquí. Entonces, ya han visto, como el doctor Gordillo, vieron circulación capilar, bien, ¿no? Pero es la circulación capilar sistémica, circulación capilar sistémica. Esta es la circulación capilar
pulmonar. Importante, importantísimo. Ahora fíjense bien, ¿ah? Se suponía que acá tiene una presión auricular, acá tiene una presión capilar, ¿sí? Y como todo es por presiones, porque ahora en la sangre es hemodinamia, todo es presiones, no es hidráulica, entonces esta presión llega aquí, de vena pulmonar llega aquí, no estoy dando valores todavía, llega aquí a la aurícula y se supone que esta presión de aquí debe vencer a esta presión de aquí para que pueda avanzar, porque si esta es mayor, se estanca la sangre, ¿no es cierto? Y ahí viene lo que ustedes seguro han comentado: insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Entonces, ¿dónde nace la insuficiencia cardíaca izquierda? Acá. Si es que la presión es muy alta, no va a poder botar su sangre capilar pulmonar. Entonces va a comenzar a quedar. ¿Ya? Y me hace un edema de pulmón. Entonces, eso es lo que quiero más o menos que comprendan. Esa es la parte importante de la circulación pulmonar. Es la parte importante. ¿Ya? O sea, el juego de presiones. ¿Ya? O sea, si no hay más presión de un lugar al otro, no va a avanzar la sangre. No va a avanzar. Que podemos adaptarnos, van a ver más adelantito que puede haber cierta adaptación fisiológica. Pero es importante que nosotros estemos con el conocimiento, ¿ya? Entonces, la función del ventrículo derecho básicamente es llevar la sangre hacia el pulmón, ¿no es cierto? Y en el pulmón encontramos resistencia cardinal, resistencia arterial. Es decir, la presión del ventrículo derecho debe ser mayor que la presión del capilar pulmonar. ¿Para qué? Para que pueda avanzar normalmente. Y el capilar pulmonar tiene que tener más presión que la aurícula izquierda para que la sangre avance. Muy aparte de eso, siempre, como han visto ustedes ya en el capilar sistémico, con el doctor Gordillo, siempre la presión del capilar va a generar que salga un poquito de líquido, ¿no? Un poquito de líquido fuera del vaso sanguíneo. Y ese poquito de líquido no lo puede tener el pulmón no tiene líquido. Entonces, ese poquito de líquido lo absorben los vasos linfáticos del pulmón. ¿Ya? Y se lo lleva luego del pulmón. ¿Ya? También nos llevan a dormir. Entonces, y en el pulmón también, debido a esto, hay dos preceptos que tenemos que tomar, que ya les comenté la otra vez. El pulmón en la punta respira mejor, pero no tiene circulación. Y en la base, el pulmón tiene mejor circulación, pero no llega mucho oxígeno. En el medio es donde básicamente nosotros respiramos, ¿no? Arriba y abajo es un poco problemático por esos fenómenos de presiones de líquidos y presiones de gases. La circulación mayor, bueno, la circulación mayor es la que sale a la parte sistémica, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es promover la circulación pulmonar, ¿sí? Es un circuito de baja presión, no es la presión de 120 o 80, ¿no? Todas las presiones son bajas, tiene baja presión, baja resistencia. El flujo total no está regulado porque tiene baja presión y baja resistencia. Cuando hay hipoxia, rápidamente reaccionan estos vasos, eso sí, y el volumen es proporcional al flujo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Tenemos, antes de cualquier cosa, tenemos que tener en cuenta que en la circulación pulmonar existen vasos pulmonares que son los que se van oxigenando, ¿ya? Que son los de la oxigenación, que pasan por los alveolos, hacen el intercambio. Existen vasos bronquiales. ¿Cuáles son estos vasos bronquiales? Estos vasos bronquiales salen de la aorta y van a irrigar, porque hemos visto que el tejido pulmonar tiene elasticidad, compliance, todas esas propiedades del tejido pulmonar que hemos visto tienen que alimentarse ese tejido pulmonar. Y la única manera de alimentarse es con sangre arterial, que sale de la aorta y va al pulmón. Entonces, dos circulaciones diferentes, ¿ah? Una es la circulación de intercambio, circulación pulmonar, y otra es circulación bronquial, que nutre a las células de los alveolos, de los pulmones, del tejido pulmonar. ¿Ya? Dos circulaciones diferentes tiene el pulmón. Les reitero, circulación pulmonar y circulación bronquial. ¿Qué más tiene? La circulación de los capilares. Esta es la parte del intercambio. Vamos a ver, esta es la parte importante que tenemos acá, ¿no? Y finalmente los linfáticos, que son los que van a tratar de absorber el poquito líquido
que por las presiones van a salir al medio pulmonar. Entonces, ya con el esquema de la circulación, nosotros vamos a tener que el ventrículo derecho va a salir por la arteria pulmonar chiquita, ¿no? Que solamente tiene más o menos 5 centímetros, la arteria pulmonar. Y esta arteria pulmonar se va a dividir en dos, ¿no es cierto? Pulmonar derecha, pulmonar izquierda. ¿Por qué? Porque van a ir a ambos pulmones. ¿Qué tipo de sangre van a llevar estos? Venosa, ¿no? ¿Cuánto es su saturación de esa sangre? ¿Y cuánto es su presión de oxígeno? 40. Entonces ya está claro eso, ¿no? Va a llegar al pulmón esa sangre, y esa sangre se va a encontrar en los capilares pulmonares, no bronquiales, ¿ah? Pulmonares, porque esos son los del intercambio. Esa sangre que va del corazón hacia el pulmón entra a la circulación pulmonar. ¿Y para qué entra a la circulación pulmonar? Para hacer el intercambio de oxígeno, el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, cuando llega al capilar, ¿sí? Entonces vamos a encontrarnos en el capilar, que nos encontramos con una presión. Y acá vamos a trabajar con esto. La presión sistólica en el ventrículo derecho es 25 milímetros de mercurio, que es de baja presión, ¿sí? Pero necesitas por lo menos un milímetro de mercurio para que avance la sangre, ¿no es cierto? Para que avance la sangre. La presión sistólica de la arteria pulmonar es 25 milímetros de mercurio. La diastólica es 8. O sea, una presión media, la arteria pulmonar, ya no el ventrículo, que es 25. La arteria pulmonar tiene 15 milímetros de mercurio, ¿sí? Y la presión del capilar pulmonar es 7 milímetros de mercurio. ¿Cuánto era en el sistémico? ¿Se acuerdan? Tienen que acordarlo, porque ahora hacemos pulmonar, después hacemos renal, ¿eh? O sea, miren la fisiología cómo va. Entonces es 17, ¿cierto? Entonces 7 milímetros de mercurio es la presión del capilar pulmonar. Entonces vamos de 25 en el ventrículo derecho, 15 la arteria, 7. Entonces la sangre avanza, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay más presión que ahí, ¿no? Y eso que la circulación derecha es de baja presión, ¿no? Pero va avanzando la sangre. Entonces hasta ahí la sangre avanza, no hay problema. Es sangre venosa, ¿no? Sangre con baja saturación. Este es un esquema donde nosotros vamos a llegar, porque no llegamos nosotros a leer nuestra presión izquierda, pero sí llegamos a leer nuestra presión derecha. Antes le poníamos todavía ponemos un catéter en el yugular, ¿no? Y le pasábamos el catéter por la aurícula derecha, aurícula izquierda, y llegábamos hasta el capilar. Perdón, aurícula derecha, ventrículo derecho y hasta el capilar. ¿Ya? El capilar. Entonces, íbamos la vena yugular, aurícula derecha, vena cava, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, capilar pulmonar. Y a esa puntita del capilar pulmonar, hasta ahí no me ha llegado el catéter, ya no llegaba más. Se llamaba presión en cuña, porque estaba en la cuña el capilar pulmonar. Íbamos así, entonces, desde 25, más o menos 25, la presión media era 15, ¿no? ¿Sí? Llegábamos 15, 25 el ventrículo derecho, 15 la arteria pulmonar, 7 el capilar pulmonar. Iba bajando. ¿Ya? Iba bajando. A eso le llamamos presión en cuña, la que tenía el capilar pulmonar. Y eso cuando le ponemos el catéter, ¿se acuerdan de sus curvas A, C, B, valle X, valle Y? ¿Se acuerdan? De la aurícula, de su presión venosa, ¿no? Eso lo vemos, le ponemos el catéter y nosotros le ponemos y le vemos un monitor. Y vemos igualito la curva así. Y ustedes dicen, ¿cuánto es la presión venosa central? ¿Para qué nos sirve eso? Para ver la cantidad de sangre que llega en la aurícula derecha, ¿no? Y vemos si el paciente está muy sobrehidratado o poco hidratado. Todo eso hay el monitor, o sea, no tenemos ya nada. Antes, en mi tiempo de alumno, le poníamos el catéter, no, fue pionero, no fue el catéter, y poníamos un cloruro, le poníamos acá una cinta métrica, le echábamos al paciente y le veíamos con una cinta métrica de su presión. Ahora hay un monitor.
bonito. La técnica también ha mejorado, ¿no? Ya antes lo hacíamos al ojal nomás, ¿no? Ahora lo hacemos con melocantina, todo preparado, ¿no? Entonces, todo va a cambiar, vamos modernizando, pero básicamente los valores no van a cambiar, no hemos evolucionado, estamos evolucionando muy poco, ya casi 1000 años evolucionamos, o sea, seguimos siendo los mismos todavía. Entonces ya tenemos la presión, y en la aurícula izquierda la presión es más o menos 2 milímetros de mercurio cuando está acechado, un margen de 1 a 5 milímetros. Eso quiere decir que si venía con 25, 15, 7 y si tengo 5 en la aurícula, sigue avanzando la sangre. Y la sangre pasa a la aurícula izquierda oxigenada. Pasa a la aurícula izquierda, 120 con 80, se va. ¿Y qué era presión de enclavamiento, presión de cuña? La presión de caminante. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, hasta ahí está comprendido cómo va la circulación pulmonar, ¿no es cierto? ¿Cómo va avanzando? ¿Sí? Entonces, así avanzamos con esas presiones, ya mucho la presión. Y entonces ahí un esquema ya en general, ¿no? ¿Cómo va haciendo, ¿no? El ventrículo derecho, ahí estamos con el catéter, ¿no? ¿Hasta dónde puede avanzar con el catéter? Fíjate, la de oro, hasta el capilar pulmonar no avanza más. Y cuando sale del ventrículo izquierdo, por la aorta se va al tejido pulmonar y tenemos un capilar sistémico. ¿Sí? Entonces ahí está clarito, capilar pulmonar y capilar sistémico. Todo tiene que ser en base a presiones y a concentraciones de oxígeno. Todo. ¿Sí? ¿Podemos monitorizar todo? Todo lo podemos monitorizar. ¿Cómo sé la presión de acá? Le tomo la presión nomás por la presión del ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Sí? ¿No? O ahora existe el ecodoppler. Y entonces veo ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. No me hago tanto lío con el catéter. Por eso el catéter ya no usamos, el que va hasta a la presión de cuña ya no va mucho. ¿Ya? Pero sí, nuestro catéter hasta la aurícula derecha sí va. Ya entonces, como les digo, ya las cosas van evolucionando, ¿Y cuánto de sangre más o menos? Entra al pulmón por minuto? 450 mililitros de sangre en el pulmón siempre. Y de esos, 70 mililitros están en constante intercambio. O sea, va llegando sangre y tenemos 450 mililitros. Y de esos, 70 mililitros van a estar en constante intercambio. ¿Sí? La cantidad de sangre puede variar, puede tener más o menos, claro. Si tú comienzas a correr y comienzas a expandir el pulmón, y los exhalas, entonces comienzas a. Pero si tú, por ejemplo, haces un deporte que comprimes permanentemente como un paquín, que toca trompeta, qué sé yo, entonces haces presión y le quitas el volumen sanguíneo, ¿no? Entonces va cambiando. Pero lo normal es que tú tengas 450 mililitros de sangre en el pulmón. Y de esos 450, 70 permanentemente estén en la circulación pulmonar. Permanente circulación pulmonar. Entonces, el flujo sanguíneo en los pulmones es igual al gasto cardíaco, es decir, 5 litros por minuto. Es idéntico al gasto cardíaco, porque entra y sale. En el pulmón siempre tiene que quedarse 450 mililitros. Y siempre 450, 70 van circulando permanentemente por nuestra circulación pulmonar para que se oxigene. Pero si, por ejemplo, dejas de respirar, o hay zonas de tu pulmón que dejan de respirar, ¿no? O sea, hay zonas de tu pulmón que se cierran por algún motivo. Por ejemplo, te echas y tus pulmones, tu sangre se va hacia abajo y la única que tiene respiración es la que está en medio y la de arriba tampoco. Entonces cambia la posición del pulmón, te echas de costado, cambia la posición del pulmón, te echas de costado, cambia la posición del pulmón, ¿no es cierto? Te paras, cambia la posición del pulmón. Entonces, en base a eso, o por ejemplo cuando te vas a la altura, hay menos oxígeno también, ¿no es cierto? En la altura, menos presión de oxígeno. Entonces, a los minutos que estás en una situación donde no hay mucho oxígeno, viene un fenómeno que se llama vasoconstricción pulmonar hipóxica. Es decir,
Los vasos en las zonas donde no hay mucho oxígeno se cierran. Y el oxígeno y los vasos donde hay oxígeno se abren. Eso se llama vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿Ya? Es el fenómeno de vasoconstricción pulmonar hipóxica. Eso nos permite respirar mejor en zonas donde hay baja presión de oxígeno o en cambios posicionales, ¿no? Bien, hasta ahí vamos a avanzarnos, ¿ya? Y esta referencia de presión